Queridos hermanos, buenos días. Un día más damos gracias a Dios por permitir servir, amar, llevar la palabra y sobre todo que el Espíritu Santo llegue al corazón de los que tanto lo necesitan y nos los llene de su eterna luz. Comenzamos hoy con el video 2:38, pero antes una palabra, gracias para todo momento. Dios sabe lo que hace, por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Job 42:3. Es fácil dar gracias a Dios cuando hace lo que deseamos, pero Dios no siempre hace lo que deseamos. Pregúntale a Job. Su imperio se vino abajo, le mataron a sus hijos y lo que era un cuerpo saludable se convirtió en un montón de llagas. ¿De dónde vino este torrente? ¿De dónde vendrá alguna ayuda? Job va directamente a Dios y plantea su caso. Le duele la cabeza, le duele el cuerpo, le duele el corazón. Y Dios responde, no con respuestas, sino con preguntas, un mar de preguntas. Después de varias docenas de preguntas, Job ha captado la onda. ¿En qué consiste? El punto es este. Dios no le debe nada a nadie. No hay razones, no hay explicaciones. Nada. Si las diera, no podríamos entenderlas. Dios es Dios, sabe lo que hace. Cuando no puedas ver su mano, confía en su corazón. Amén. 24:10-21, video número 238. Con buen ánimo haré mi defensa. Pablo desecha las acusaciones, versículo 10-13, y usa el procedimiento como una oportunidad para compartir el Evangelio, versículos 14-21. Él aún se considera a sí mismo como un buen judío, versículo 14, 17, 18. Y de la misma manera que los versículos 6 y 8 sostienen que el tema es la resurrección, versículo 21. 24, 22, 23. Félix, estando bien informado de este camino. Félix ya conoce el cristianismo, el camino. Aquí nuevamente Lucas describe a un romano que protege a Pablo. 24, 24, 26. Llamó a Pablo. El encarcelamiento de Pablo en Cesarea le permite hablar a romanos de linaje detalladamente sobre Jesús. Félix aparentemente esperaba un soborno de parte de Pablo. 25:15. Los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo. Otro ejemplo de antagonismo de los líderes judíos hacia y de la protección de Roma. 25:11. A César apelo, los ciudadanos romanos podían hacer luchar sus casos ante la más alta de las cortes. El emperador, ganar su caso hubiera legitimado efectivamente el cristianismo, igual que en Filipos Pablo ejerce sus derechos políticos como ciudadano por el bien de la iglesia. 25, 13, 27. El rey Agripa y Bernice vinieron a Cesarea. Agripa 11 llegó a ser rey en 44 de Cristo. Su consorte Berenice tenía una reputación dudosa. Hacen un llamado de cortesía a Festo, que llegó a ser gobernador en 59 o 60. Festo repasa los detalles del encarcelamiento de Pablo 2 veces, versículos 13, 21, 24, 27, 26, 2, 29, que haya de defenderme hoy. La vista de Agripa proporciona a Pablo una oportunidad de compartir el Evangelio con los gobernadores romanos de Palestina. Este es su testimonio. 26:3. Tú conoces todas las costumbres que hay entre los judíos. Pablo se asegura el favor de Agripa, alabando su conocimiento del judaísmo, lo que es una tremenda ironía considerando la moral que tenía el monarca. 26:4, 23. Mi vida.
La conocen todos los judíos. Pablo relata su autobiografía subrayando sus estrictas raíces fariseas. Versículo 4:8, su persecución de cristianos. 9:11, su experiencia de conversión. Versículo 12:18, y ministerio posterior. Versículo 19:23. Como en 23:6-10 sugiere que el tema real es la resurrección. Versículo 6:8. 26, 17, 18, librándote de tu pueblo y de los gentiles. Pablo relata las palabras de Jesús prometiéndole liberación de su gente, Agripa, y de los gentiles, Festo, lo que destaca su ministerio a los gentiles que lo ha llevado al encarcelamiento. Versículo 20, 21, 26, 22, 23. No diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, Pablo enfatiza la continuación de la tradición judía en lo que Dios está haciendo en Jesús el Mesías. Su cristología tiene raíces en el pensamiento de Isaías. La teología tiene raíces en el pensamiento de Isaías. La afirmación de que el Mesías debe sufrir es uno de los puntos claves de Pablo. Compare, por ejemplo, 17:3 y 1 difícil para los judíos. Compare 1 Corintios 1:23, 26, 24. Las muchas letras te vuelven loco. La investigación de los eruditos con frecuencia es mal interpretada. 26, 29. Quisiera Dios que fueseis hechos tales cual yo sois. Los oyentes de Pablo entienden que los quieren convertir al cristianismo. Él concuerda que es así y que espera que todos vengan a la fe de Jesús. 26, 30, 32. Ninguna cosa ha hecho este hombre. Pablo no es culpable ni bajo la ley judía ni la romana, pero por haber apelado al emperador debe ser juzgado. 27, 1, 44. Cuando se decidió que habíamos de navegar por Italia, se retorna la fuente nosotros, aunque este capítulo siga las convenciones literarias de las narraciones de viajes marinos helenistas, exhibe precisamente geográfica y es uno de los más emocionantes de hecho. 27:10. Veo que la navegación va a ser con perjuicio. Pablo tiene el don de profecía. Compare los versículos 22, 26, 31, 33, 34, que muestran a Pablo, el prisionero, como protector de sus captores. 27:44. Todos se salvaron saliendo a tierra. La prueba de que un profeta es verdadero es que sus predicciones se cumplan. Versículo 11:28. 28:3-6. Una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. La narración de Pablo y la víbora refleja la creencia común de que los culpables no podían escapar a la ira de los dioses, y se hace un paralelo con 14, 11, 18, 28, 3, 10, la vida con Dios. Vea el índice de disciplinas espirituales. Nuestra respuesta, 28, 8. Trate de imaginar a Pablo orando e imponiendo las manos sobre el padre de Publio. ¿De qué manera el simple acto de tocar a alguien con sus manos mientras ora aumenta el poder de la oración? Cuando se sienta lo suficientemente como para hacerlo, ore e imponga sus manos a alguien que tenga alguna enfermedad simple como resfrío o fiebre. Puede ser alguien de su familia, un amigo o colaborador, pero siempre asegúrese de pedir permiso. Sintió que Dios obrara a través de usted para ayudar a la persona a ponerse bien. Vea también el índice de disciplinas espirituales, 28, 8, 9. Pablo le sanó. La capacidad de sanar de Pablo, aquí en el caso del padre de Publio y otros, es paralela a la de Pedro. Lucas describe los poderes de Jesús manifestándose en su iglesia. El poder de Dios entre nosotros está limitado únicamente a nuestro grado de apertura. 28:14. Donde, habiendo hallado hermanos, los cristianos dependían de los otros creyentes para la hospitalidad.
esa importante virtud practica. 28:16. A Pablo se le permitió vivir aparte. Pablo estaba bajo arresto domiciliario, lo cual le permitía recibir visitantes y predicar. Compare versículos 17, 23, 30 y 31. 28:17. Convocó a los principales de los judíos. Como era habitual, Pablo le predicó primero a los judíos que deseaban escuchar más sobre su secta. 28:22, 28:23. Tanto por la ley de Moisés como por los profetas, Pablo presenta a Jesús en términos de las escrituras del judaísmo. Su pensamiento está moldeado por Isaías, versículos 26, 28, 13, 47, 26, 43, 28, 28. A los gentiles es enviada esta salvación de Dios. El enfoque del encierre, de hecho, está en la misión de Pablo a los gentiles. Su propia historia queda sin un final. 28:30. Reciba a todos los que a él venían. Pablo les predica a todos los que vienen sin distinción, tal como él les ha recibido hospitalidad, la ofrece a todos los que a él venían, así como Dios no hace acepción de personas. 10:34. Los mensajeros de Dios deben del mismo modo incluir a todos. 28:31. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo. El mensaje básico de Pablo es Jesús como Señor y Cristo, abundante en referencias tanto a gentiles como a judíos, respectivamente. El versículo muestra que las oraciones de los primeros cristianos fueron respondidas. Ver 4, 29, 30. La vida con Dios. Número 19. El pueblo de Dios en comunidad. Número 14. El pueblo de Dios en comunidad. Pasajes bíblicos: Romanos 1:2, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses 1:2, Tesalonicenses 1:2, Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago 1 y 2, Pedro 1, 2 y 3, Juan, Judas. El objetivo de Dios en la historia es la creación de una comunidad de personas que aman e incluyen a todos, con el mismo como centro de esa comunidad, como principal sustentador y más glorioso habitante. Efesios 2:19, 22, 3:10. La Biblia rastrea la formación de esta comunidad desde la creación en el huerto del Edén hasta el nuevo cielo y la nueva tierra. Lo invitamos a unirse a nosotros en la exploración de las muchas dimensiones de esta historia con Dios, de individuo a familia, a tribu, a pueblo, a nación, a toda la humanidad, y luego apliquemos lo que aprendamos para nuestra propia formación espiritual. En el libro de Hechos vimos cómo el pueblo de Dios tomó sus primeros grandes pasos como una comunidad de personas que aman e incluyen a todos a través de la investidura de poder del Espíritu Santo que los habitaba. En estas escrituras veremos cómo se establecen las primitivas comunidades de fe, basadas en el discipulado de Jesucristo, y nutren la vida en comunión con Dios y el compañerismo continuo. La acción de Dios. En las epístolas del Nuevo Testamento encontramos la constante encarnación de Jesucristo en las comunidades reunidas. Este contexto para el pueblo de Dios tiene como propósito liberarlos de restricciones étnicas, de género, nacionalidad, raza y religión. Las comunidades de fe. El cuerpo de Cristo en el mundo. Literalmente llegan a transformarse en una nueva sustancia, un nuevo organismo, donde la gente llega a ser parte unos de los otros, y a través del poder del Espíritu Santo se ayudan unos a otros a iniciar, nutrir y sostener su relación con Dios. El mundo ha sido testigo de incontables religiones y dianas humanamente, con sus innumerables leyes y rituales,
pero todas han fallado para poder guiar hacia una comunión constante, viva, con el Creador del universo. Pero ahora, en las comunidades convocadas, establecidas por la mano soberana del Señor, podemos ver a personas de toda condición reunirse en el nombre de Jesucristo. Estas comunidades de fe que se reúnen se transforman en ejes de vida y vitalidad espiritual. Tal como vimos en Hechos, son el lugar de origen de la proclamación que da inicio a la fe en Jesús como el Cristo. Además, se transforman en un centro de intensa instrucción en esta nueva vida con Dios en Cristo. Colosenses 3. Ayuda a los nuevos discípulos a descubrir y cultivar sus propios dones espirituales, mientras les enseña a celebrar los dones de otros. Efesios 4. Finalmente, estas comunidades primitivas reunidas ayudan a los discípulos a mantener un contacto amoroso con Dios y les da una más profunda comprensión de la vida con Dios que debe premiar cada aspecto de la existencia humana. 1 Juan instruye el escritor de Hebreos y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. 10:24. Anteriormente describimos a la Iglesia como la sociedad de personas habitadas por Dios que se autoduplican, en contraste con todas las instituciones apegadas a lo terrenal. Ella se origina en Dios sobre un fundamento de amor, verdad y poder, en el lugar donde toda la gente se puede reunir como aprendices de Cristo para poder ser formados y transformados a su imagen. Cristo está siempre en medio de la comunidad reunida para enseñar él mismo a su pueblo. Finalmente, la Iglesia es el lugar donde todos aquellos que confiesan que Jesucristo es el Señor deben ser llevados a un nivel tal de conciencia de Dios que puedan responder a todas las demandas de la vida tal como Jesucristo mismo lo haría. Filipenses 2:11, Gálatas 5:22-26. La reacción humana. La palabra griega que se traduce como iglesia, aklexia, apunta a la naturaleza fundamental de la comunidad cristiana. La asamblea, los primeros creyentes se reunían en la asamblea como los seguidores de Jesús y nosotros continuamos reuniéndonos así hasta la actualidad. Varias imágenes de asamblea dominan la escritura, pero especialmente prominente en las epístolas son el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo, la comunidad del Espíritu Santo y la familia de Dios. La asamblea llega a ser un lugar básico en donde los seguidores del camino participan de vida, muerte y resurrección de Cristo. Este temprano autoconocimiento de lo que era una comunidad cristiana, establecida y sostenida por Dios, lleva a una variedad de funciones que definieron el centro de su vida. Estas funciones incluyen ingresar a la fe, entrar en la comunidad, aceptar la disciplina correctiva, abrazar la guía sabia, dar forma a la libertad cristiana, descubrir una conducta apropiada y practicar la unidad corporativa. Estas funciones definen y reflejan la naturaleza de la iglesia primitiva y tienen como su meta máxima llevar a cada persona a una relación dinámica con Jesucristo. Pero conforme con la naturaleza humana, junto con estas funciones surgen preguntas y problemas. Todas las epístolas desde Romanos, pasando por las cartas más breves hasta Judas, estas están dirigidas a las necesidades de una comunidad particular o intereses individuales específicos, escritas como epístolas ocasionales, así como nosotros podríamos escribir cartas de consejería en la actualidad. Ellas proporcionan guía y conocimiento respecto a la vida con Dios. Por ejemplo,
Pablo describe a aquellos en la comunidad que se reúnen en Galacia respecto a su relación con Jesucristo y unos con otros, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3, 26, 28. En Efesios enfatizamos que Dios revela sus máximos propósitos a través de Jesucristo y establece la naturaleza de su unidad y nueva vida en Él. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. 2, 13, 14. Los individuos también tenían problemas para resolver y preguntas que hacer. Por lo tanto, reciben instrucción sobre temas prácticos, así como también entrenamientos teológicos. Pablo escribe a Timoteo que te quedases en Efesio para que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina. Y Timoteo 1:3. Y luego continúa explicando las diferentes doctrinas. De muchas maneras, las epístolas funcionan como literatura de sabiduría de la iglesia primitiva, proporcionando una guía para la vida tanto micro como macroscópica. Contienen dichos de sabiduría con reminiscencia del Antiguo Testamento, así como implicaciones teológicas de los evangelios, a fin de proporcionar una comprensión más amplia. Pero os ordenamos, hermanos, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. 2 Tesalonicenses 3, 6, 13. Aunque cada una de las epístolas ofrece una comprensión única de la vida con Dios de su comunidad, la epístola a los romanos es particularmente significativa de todas las cartas de Pablo. Esta ha tenido el impacto de mayor medida y duración como resultado de la lectura de Romanos. Agustín se hizo cristiano, Martín Lutero comenzó la reforma, John Wesley experimentó la realidad de la gracia de Dios y Karl Barth recuperó la centralidad en Cristo de la vida cristiana. Originalmente escrita para una comunidad reunida en particular en un tiempo específico, Romanos ha cautivado las mentes e imaginaciones de las personas a través de toda la historia. El tema central en este trabajo fundamental para la evolución de nuestras ideas es la persona y obra de Jesucristo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida es Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. 8, 1, 2. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, Pablo identifica el secreto de nuestra vida escondida con Cristo en Dios. Soy la eterna vida increada que se origina en Dios solamente. La Escritura identifica dos tipos de vidas: Bios, la vida física creada, y Zoe, la vida espiritual eterna. Del mismo modo, hay dos tipos de muerte: Teleute, la muerte física, y Thanatos, la muerte espiritual. Por lo tanto, el desafío que debemos enfrentar es el mismo hecho real de que una persona puede estar físicamente viva, Dios, pero espiritualmente muerta, Thanatos. No llegar a comprender esto es el origen mismo de tanta alienación y desesperación en nuestros días. Confundir bios con zoe siempre produjo una formación espiritual errada. Este problema de carácter masivo en la actualidad se ve por la proliferación de prácticas espirituales que no son mucho más que técnicas de autoayuda.
Debemos descubrir nuevamente el depósito escondido de amor y poder de Dios. Soy, si es que nos vamos a formar como discípulos de Jesús y expresar su amor y enseñanza a través de nuestra propia vida. Bendiciones y beneficios para nuestra formación. Debido a que Dios nos ha creado con la necesidad de la comunidad de fe, la iglesia, es necesaria, pero también fundamentalmente modelada lo que sabemos, cómo creemos y quiénes somos. En comunidad aprendemos respecto de nuestras responsabilidades individuales hacia Dios y nuestras responsabilidades corporativas unos con otros. Hay excepciones sin duda, pero mantener una vida con el Señor sin una conexión viva con una expresión visible del cuerpo de Cristo es virtualmente imposible y no es una meta que debamos buscar. Ahora, encontramos el cumplimiento de la bendición del pacto con Abraham en esta comunidad viviente. La iglesia, a medida que la tierra entera es bendecida de una manera con la posibilidad de que Dios, en la persona de Jesús y a través de su Espíritu Santo, puede estar presente y disponible para todo ser humano, por medio de la fe. Los discípulos de Jesús se transforman en un compañerismo que se autoduplica y tal como fue promedio a los descendientes espirituales de Abraham, llega a ser como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Génesis 22:17. Y de esta manera el pueblo de Dios forma una comunidad viviente de discípulos que esparcen el evangelio del reino por todo el mundo y se proporcionan sostén mutuo mientras aprenden a andar en el camino de Jesucristo. En la nueva comunidad formada por el Señor, las barreras introducidas en Génesis 3, que separan a los seres humanos unos de otros, son derribadas a medida que el Espíritu Santo une a todos los pueblos en comunidad de fe, donde no hay griego ni judío, circuncisos ni incircuncisos, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Colosenses 3:11. La voluntad de Dios para el mundo, una comunidad de personas que aman e incluyen a todos, queda totalmente revelada, lo que pone fin a las meras técnicas mundanas para entender la vida. Límites y obligaciones para nuestra formación. No obstante, todos sabemos que existen limitaciones para ser formados espiritualmente en una comunidad de personas que tienen el mismo pensamiento y sin embargo son personas extremadamente diferentes y tal vez difíciles. Las disputas doctrinales, por ejemplo, por momentos pueden tensionar seriamente la unidad de la comunidad. Algunas veces están en juego temas de genuina sustancia y si este es el caso, necesitamos luchar unidos respecto del tema hasta que la verdad del Evangelio prevalezca. Pero en otras oportunidades parece que la gente transforma en importante algo que no lo es. Cuando, por ejemplo, creen saber la voluntad de Dios respecto a qué color pintar la clase de guardería de niños de la iglesia. En esos momentos es cuando llegamos a estar cara a cara con los límites y obligaciones de nuestra vida en común. Las divisiones sobre estas cosas son tan insignificantes y son muchas, dañan la obra de formación espiritual. Si se permite albergar pecado en la comunidad sin ejercer una disciplina amorosa, firme, es un estorbo para la obra de formación espiritual y afecta la reputación de la comunidad cristiana entera. Si falta el cuidado pastoral amoroso, guiado por el Espíritu, esa carencia se siente a través de toda la comunidad. Si una congregación tiene la tendencia a correr tras las modas religiosas y por hacerlo descuida su llamado para ayudar al pueblo a crecer,
A la semejanza de Cristo, la pérdida es imposible de medir. La lista podría continuar interminablemente. Todos estamos dolorosamente conscientes de los límites y obligaciones de las expresiones locales del cuerpo de Cristo, pero es precisamente aquí que las epístolas nos dan esperanza, describen las verdades, luchas de iglesias reales y cómo pueden ser transformadas paulativamente en comunidades vitales de fe, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4, 12, 13. La fe individual unida a una comunidad de fe tiene el propósito de fortalecer nuestra relación con Dios. Él nunca tuvo la idea de que formar parte de una iglesia pudiera ser motivo para asfixiar nuestra fe. En realidad, el Señor nos da una clara apreciación de lo que es una iglesia falsa que cultiva una fe falsa. Cualquier cosa que asfixie el poder generador de vida del amor de Cristo está contra Dios. Es así de simple. Información e instrucciones para nuestra formación. Las informaciones para nuestra formación son considerables. Básicamente, aprendemos que la comunidad de fe ha sido establecida para llevarnos a una comunión viva con Dios y un compañerismo permanente unos con otros. Buscamos al Señor y lo encontramos con mayor frecuencia a través del ministerio de una iglesia local, aquí en donde experimentamos de maneras reales y concretas el amor de Cristo y aprendemos cómo debemos amarnos unos a otros, a pesar de los desacuerdos e imperfecciones. Este amor del que puede ser testigo los que están afuera de la comunidad y que es proclamado por palabra y sacramento, atrae al mundo hacia Dios. Esta es la comunidad de personas que se aman y que estaban pensando desde el principio de los tiempos. En segundo lugar, cada comunidad de fe a su propia y singular manera es un reflejo real, aunque imperfecto, del reino de Dios. Cada iglesia y cada epístola que representa la vida de una iglesia local nos recuerda que la vida sobre la tierra está llena de desafíos a la fe genuina. Cada comunidad de fe, mientras que existe en una cultura única y regenera una comprensión única de Cristo para un tiempo en particular, finalmente existe para preservar un testimonio vivo de la vida, del amor y el Padre, que viene únicamente a través de Dios. En tercer lugar, de la disciplina, de la guía de aquellos que son espiritualmente maduros en la comunidad local de fe. Aprendemos el secreto de la formación espiritual a medida que dejamos a un lado la vieja naturaleza y nos vestimos de Jesucristo. Cuando nos vestimos de Cristo, no hacemos en el espíritu de amor que forma los fundamentos de la comunidad universal, en la cual encontramos la realidad de un Cristo resucitado. Como resultado, vamos amando cada vez más profundamente a Dios y nos amamos unos a otros. De hecho, y en verdad, 1 Juan 3, 11, 18. El cuarto lugar, en la comunidad reunida somos testigos de la realidad de un poder dado por Dios que trasciende las convicciones humanas. Llegamos a darnos cuenta de que el verdadero poder reside no en las estructuras humanas, corporaciones, gobiernos, instituciones o naciones, sino más bien en los dones divinos que son usados para beneficios de otros. Ejercemos estos dones espirituales en el contexto de un reino inconmovible, que es invisible y no tiene fronteras ni límites. Finalmente, en nuestra vida juntos experimentamos al Cristo resucitado, de quien aprendemos la realidad de la verdadera vida a la que le sigue una muerte con sentido. La vida encuentra su expresión más veraz y completa cuando nos derramamos nosotros mismos como sacrificio a Dios, trabajando junto con Él para traer su reino a la tierra.
La muerte entonces se transforma en algo que tiene significado cuando podemos decir con Pablo que hemos proseguido a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:14. Cuando nuestra vida está inmersa en el amor y el servicio al Señor, la muerte se transforma en un momento de transición antes que en un horrible final. Es como Pablo lo dice, sórbida en victoria. Y Corintios 15:54. Por lo tanto, cuando lea estas epístolas, reflexione nuevamente en el deseo de Dios para que tenga una vida más profunda y completa con Él. Observe cómo trabaja Pablo con Pedro en Gálatas para vencer su propio profundo perjuicio y piense de la misma manera las batallas que usted mismo tiene con el perjuicio. Descubra nuevamente o aún por primera vez su vida escondida en Cristo, que obtiene su fortaleza desde el depósito del amor de Dios por el mundo. Colosense, celebre con Timoteo su exitosa transición hacia el liderazgo de la iglesia y luego piense a qué lo puede llamar el Señor. Pase por este momento de vergüenza junto a los corintios cuando Pablo los corrige con su conducta caprichosa y luego haga una pausa y reflexione sobre sus propios deslices morales. Saboree la singularidad de Efesios cuando Pablo primeramente nos muestra cómo llegar a la fe salvadora, capítulos 1-3, y luego nos enseña cómo hacer en ella, capítulos 4-9. Después, reflexione sobre la manera en que Dios construye un bastión de fe dentro de usted. Disfrute de la majestad de Romanos a medida que Pablo despliega su última y más amplia teología de la fe cristiana y captura el espíritu de la vida eterna, que es vida verdadera, a medida de que se abran camino a través de esta y las otras epístolas. Recuerde que la intención del Señor es que cada uno venga a un conocimiento más completo de Él, mientras profundizamos nuestro compañerismo personal unos a los otros. Queridos hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes y su espíritu. Cristo viene pronto preparando el camino para recibir a nuestro Padre Celestial. Amén.